aquella idea de que bueno, que Dios haga algo cuando quiera. Él está más ansioso, no ansioso, pero con más ganas de entrar en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Amén. Y bueno, qué lindo que podemos estar una vez más en este lugar, disfrutando su presencia. Aprendamos a disfrutar, aprendamos a conectarnos con Dios. Que haya una búsqueda, amén. Que haya una búsqueda. Qué lindo que puedo ver algunas caras. Bienvenidos todos a la casa de papá. Siempre es un gozo poder encontrarnos juntos y saber que Dios nos ama. Ahí anda, Román, todavía no voy a hacer el llamado, así que no vengas aquí. Quédate ahí quieto. No distraigas a la familia. Yo que los chiquitos siempre distraen a la familia. Bueno, somos su familia. Yo no. Y él está ahí. Gloria a Dios. Ahí se quedó durmiendo. Muy obediente por el momento. Ojo que encontró algo, por eso quedó quietito. No sé qué encontró. Pero cada vez que encuentra un pelo, igual se queda ahí meditando a ver de quién será este pelo. De mamá, de papá, del perro, del gato. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo va su fe? Se va desarrollando, va creciendo. Te doy tu libertad. Olvídate, para anotar. Que bien si todos aprendiéramos ahí, sí, de la pastora, de anotar. Creo que hay en el mapa anotando por ahí. Anotar. Así que, porque Dios nos habla. Amén. Dios nos habla y quiere que nosotros podamos crecer en la fe, tengamos una relación. Está estudiado, está científicamente estudiado, que no nos queda más del 5% de lo que podamos hablar aquí. Así que no sé cómo va a ser para retener ese 5%. Que le quede el título, que ahora dentro de un ratito se lo voy a dar, pero primero quiero dar un énfasis de que el miércoles no pude, ahí estuvimos orando y nos dio Dios a orar más unos por otros en grupito y que nos apoyáramos más que nada en oración y estuvo lindo, nos fuimos confortados. Esa es la idea de Dios, que nos vayamos confortados y oremos unos por otros y que esa paz que tiene Dios a pesar de las dificultades esté en nosotros. Amén. Y fue lindo. Pero dice así, maestro respondió Simón Pedro: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Sí? Pero si tú lo dices, echa las redes, echaremos las redes. Si tú lo dices, lo vamos a hacer. ¿Sí? Si tú lo dices, lo vamos a hacer. Pedro y junto con varios habían ido a pescar toda la noche, en un momento que Jesús no estaba con ellos. ¿Sí? Fueron a pescar y no pescaron nada. Estuvieron toda la noche intentando recibir la bendición, recibir el sustento que ellos necesitaban. Estuvieron trabajando toda la noche, pero no pescaron nada. De repente se presenta Jesús y les dice: echen las redes nuevamente. Y Pedro, obviamente que le tuvo que decir: Señor, estuvimos toda la noche aquí intentando pescar como lo hacemos siempre y no lo hemos conseguido. Y él le dice: echen las redes. Y Pedro le dice: pero si tú lo dices, lo haré. Cuando ellos fueron, dice que la barca que ellos tenían fue inundada de peces, pudieron ser bendecidos y fueron bendecidos muchas más gente que vinieron a ayudar. ¿Sí? Lo importante que quiero decir con esto es cuánto hay de importancia en obedecer aquello que Jesús nos enseña semana tras semana, día tras día, y que nos manda a hacer algo en su nombre. Lo hemos intentado muchas veces con nuestra fuerza. Hemos intentado buscar la bendición, hemos intentado hacer un montón de cosas. Pero muchas veces lo hemos hecho como cotidianamente lo hizo Pedro: ir al lugar adecuado, ir al lugar donde él sabía que estaban los peces, porque era un hombre que sabía dónde estaba, pero no habían pescado nada.
Y ahora resulta que Jesús los manda mal adentro a echar las redes. Los mandó un poquito más profundo y le dijo, ahora sí, echen las redes. ¿Qué quiere Dios enseñarnos con esto? Es que una cosa es tratar de buscar los cambios, las bendiciones y aquellas cosas que queremos a nuestra manera o a la manera que nosotros sabemos, que a la manera de Dios, ¿sí? A la manera de Dios, a la manera que Dios nos manda a hacer las cosas, es distinto, tiene una bendición distinta, ¿sí? Porque la fe es eso, la fe es poder arriesgar, la fe es arriesgar que Dios va a traer un cambio para mi vida, que Dios va a traer una bendición en mi economía, que Dios va a traer un renuevo en mi mente, que Dios va a traer algo distinto. ¿Amén? La fe va de la mano con riesgo. Nunca es la fe sabiendo que este lugar se va a llenar. Ya tenemos confirmado todas las personas que van a venir a este lugar. Mentira. No teníamos nunca confirmado cuántas personas íbamos a ir a este lugar. A medida que vamos creciendo, a medida vamos comprando sillas, a medida vamos creyéndole a Dios, a medida este lugar se va llenando, a medida vamos metiéndonos en la palabra de Dios, a medida vamos creciendo en la palabra de Dios, a medida tenemos la palabra de Dios como nuestro refugio y ella nos da el resultado para el cual es nuestro refugio. ¿Amén? Cuanto más nosotros obedezcamos la palabra de Dios, más resultados vamos a tener. Más resultados vamos a tener. Quizás hoy, como dije al principio, solo un 5%. ¿Sí? Solo un 5% nos acordemos, pero ese 5%, ¿sí? Que viene de parte del cielo, de parte de la palabra de Dios, nosotros lo pongamos en práctica, vamos a tener resultados. Usted haga la prueba. Amén. ¿Sí? Haga la prueba. Con lo que hoy usted se va a acordar de lo que Dios nos va a hablar, usted póngalo en práctica y ahí verá si tiene resultados. Solo ponga en práctica ese 5% que se va a acordar. Y ahora en un ratito le voy a decir, y solo ponga el título como práctica. Y su vida va a empezar a cambiar. Porque hoy nos vamos a ir con una idea de pensamiento más claro para ya no caminar más como un simple creyente en Dios y que sabe que es salvo. Sabe que Dios lo ama y sabe que Dios lo ha perdonado y que sabe que Dios le regaló la salvación porque es por gracia, no es porque yo haga algo, no, ya me la regaló. Le regaló la salvación, entregó a su Hijo en la cruz para salvarme. Cree, es salvo. Pero ahora Dios quiere que usted camine en victoria, que camine en bendición, que obedezca y entre un poquito más profundo y pueda encontrar en ese lugar profundo, donde es riesgoso, la bendición de Dios. ¿Amén? En ese lugar profundo, ahí donde Jesús mandó a Pedro, encontró la bendición. En ese lugar profundo, donde había riesgo de que la barca se diera vuelta, de que la barca pudiera naufragar o vaya a saber qué, en ese lugar nos quiere Jesús. En ese lugar profundo, donde a veces no nos animamos, donde a veces no nos animamos a creerle que Jesús quiere que hagamos eso. En ese lugar ahí Dios nos quiere bendecir. Porque no solo quiere que seamos personas salvas, que hayamos recibido la salvación, que vivamos con Él la vida eterna, sino que algo más quiere. Por algo venimos, por algo nos congregamos, por algo quiere que seamos su cuerpo, por algo quiere usar mis brazos, quiere usar mis pies, quiere usar mi boca, quiere usar tu boca, quiere usar tus brazos, quiere usar tus pies, quiere que avances, que camines, que seas de bendición. ¿Cómo Él se va a mostrar que es la luz del mundo si no es a través de nosotros? Es a través de nosotros, a través de la transformación, a través del cambio, a través de ver la vida de Omar transformada y decir, wow, la gente lo ha dicho en el trabajo, se lo ha dicho a él, y qué hermoso es saber que alguien ve el cambio, la bendición, la transformación de uno, de que no es igual a antes, de que ha podido dejar todas esas cosas que lo oprimían y que no sabía por qué reaccionaba así, sino que conforme a la palabra de Dios hubo cambio, hubo transformación. No es de la noche a la mañana, es a medida que yo me meta en la palabra, obedezca a Jesús y me meta en lo profundo, que recibo la bendición. ¿Amén? Y ya camino en victoria por cuanto le obedezco a Él. Pedro fue y se metió en lo profundo. En tu nombre lo hago. En tu nombre lo voy a hacer. Es decir, que lo que hago ahora, lo hago
pensando en Él. Él me pidió que cambie, Él me pidió que sea más humilde, Él me pidió que sea más obediente, Él me pidió que yo perdone, Él me pidió que yo ame, Él me pidió que me congregue, Él me pidió algo. Él, no la gente. Él, su palabra, me pide que haga algo para mi bendición. Que sea capaz de meterme en lo profundo, donde están los peces, donde está la bendición y donde pueda ser tan grande la bendición que alcance a otros. Dice Lucas 5:5 que lo que ellos pescaron no podían, que tuvieron que llamar a otros para que lo ayudaran. Porque era tan grande la pesca que tuvieron que no podían. Era tan grande la bendición que ellos dijeron, ¿qué hacemos? Necesitamos ayuda. No podemos solo. Vamos a darle algo. De eso se trata el Evangelio. De no ser solamente salvo, de no solamente venir, de no solamente escuchar, sino de obedecer. Amén. Para tener efectividad en nuestra vida de cambio es activar algo que nos falta. Dios dice, te ama, claro que te ama. Nos ama. ¿Quién duda de que Dios nos ama? No hay uno aquí de que dude de que Dios le ama. ¿Por qué? Porque nos viene hablando siempre de lo mismo. Que nos ama, que nos ha perdonado. Porque de eso se trata el amor de Dios. De eso se trata el Evangelio. El amor y el perdón. Ahora Dios quiere que seamos bendecidos. Que caminemos como creyentes en victoria. Confiando, perseverando y obedeciendo a la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos, vamos a tener cambio. ¿Amén? Así que es muy importante saber cuánto nosotros le creemos a Dios, cuánto nosotros obedecemos a Dios, cuánto Dios quiere de nosotros un paso más hacia lo más profundo. Es muy importante lo que nosotros estemos pensando. Y ahora sí el título. ¿Sí? Ahora sí el título. Piensa lo que piensas. Piensa lo que piensas, y quiero que te vayas recordando este título. Piensa lo que piensas. ¿Sí? Piensa lo que piensas. De eso se trata hoy lo que Dios quiere enseñar, para caminar en victoria. Es muy importante saber cómo nosotros pensamos. Es muy importante qué estamos pensando. Saber nosotros mismos cuáles son nuestros pensamientos y ser capaces de ver si esos pensamientos están dentro de la voluntad de Dios o son parte de nuestra vieja manera de vivir. ¿Sí? Porque está nuestra vieja naturaleza que piensa como pensaba antes, y está la nueva naturaleza en Cristo Jesús que piensa como Dios quiere que pensemos. Como hijos amados, como hijos perdonados, como hijos que caminan en una victoria, ¿sí?, constante. En una victoria de poder perseverar aún cuando las cosas no son muy efectivas. ¿Amén? ¿Me sigue? Así que piensa lo que piensa. Vamos a ir viendo lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Va un poquito con lo que hablaba Tabaré hoy, ¿sí? Qué importante es saber que el Espíritu de Dios quiere hablarnos y enseñarnos a cambiar nuestra manera de pensar, porque yo peleo conmigo mismo de no pensar como pensaba antes. Y constantemente mi vida es una lucha de pensar cosas raras en cuanto a lo victorioso en Dios, a las bendiciones de Dios, a que la transformación sea efectiva en mí y en la vida de otros. Qué importante es saber que la palabra de Dios nos habla. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Esa es una parte. Quizás ahí podamos tomar algo, ¿no? Sí, pero aquí viene otra parte. Sino que se deleitan, y aquí está la mejor, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Sí? Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Dice así, que si uno se deleita meditando en la ley del Señor, que es la palabra de Dios, dice, son como árboles plantados a orillas de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan,
y prosperan en todo lo que hacen. Esta es la mejor parte. La última parte es la que más me gusta. ¿Sí? Dice, y prosperan en todo lo que hacen. Eso habla de andar en victoria, ya reconociendo el señorío de Cristo, ya reconociendo que Dios nos regaló la salvación, de que no debo hacer nada para lograr eso, sino que es un regalo por gracia y porque nos ama. Ahora dice que es una alegría enorme para aquellos que no andan en consejo de malos, ni que se juntan con pecadores, ni que se juntan con burlones, sino que ahora cambiaron de vida porque le creen al Señor. Dice, se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto. Es decir, ¿cuál es el fruto que daríamos si fuéramos esa clase de árboles junto a la orilla de un río, meditando en la palabra de Dios día y noche? ¿Sí? Un fruto de gozo, un fruto alegre, un fruto de estar perseverando, un fruto de estar conquistando, un fruto de estar confiando en Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me siguen? Dice que siempre dan fruto y en su tiempo sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Prosperan en todo lo que hacen. Ahora la pregunta que yo me hago es ¿por qué no soy próspero? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no hay prosperidad en mi vida? Esa es la pregunta. Y de esa partimos hacia atrás. Si no hay prosperación, ¿sí dice? No, prosperidad. Con porrazo partido. No, sigamos. Si no hay prosperidad en cualquier área de nuestra vida, si no hay prosperidad, es porque no estoy a la orilla del río, ¿sí? Porque mi hoja se está marchitando, porque no recibe lo que necesita el árbol, ¿sí? Y ahora vayamos a lo simple, porque no medito en la ley del Señor, ni me deleito en la palabra de Dios, sino que me olvido hasta el 5% que yo debería recordar cuando me vuelva. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasa? Me junto con gente que no me ayuda a crecer, me junto con gente que no me motiva a buscar a Dios, me junto con gente que no me edifica, y ahí ya no hay alegría en mí. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Clarito? Ahora, ¿qué alegría hay para aquellos que no están aconsejándose de cosas que no le agradan o que antes quizás sí se juntaba y que ahora no? ¿Qué alegría que hay ahora? Para aquellos que realmente no se juntan con burlones, ¿no? Porque pecadores somos todos. Aquí podríamos reflexionar un poco más y nos lleva más tiempo, ¿sí? Con burlones, sino que nos deleitamos en la palabra de Dios, ¿sí? Meditando en ella día y noche, y ahí cuidamos de lo que pensamos. Amén. Si queremos realmente tener frutos, si queremos realmente ser prósperos en todas nuestras áreas, porque cuando hablamos de prosperidad pensamos que es la economía, pero si bien ella tiene mucho valor en nuestra vida de victoria como creyentes, de perseverar, de creer, de ser hombres y mujeres que tienen para dar y no para pedir prestado, que es parte de lo que dice la palabra de Dios, ahí estamos creyendo a Dios. Tarde o temprano la bendición de Dios va a venir, pero nos falta tomar la actitud de saber qué es lo que estamos pensando. Y hay una mujer que me ha bendecido tanto en un libro que estoy leyendo, que ella dice, este título se refiere un poco a ella, de piensa lo que piensa. Ella es una mujer que por años servía a Dios, que por años se congregaba en la iglesia, pero por años ella se iba a su casa y se olvidaba completamente lo que se había hablado de la iglesia, de las pequeñas reflexiones que ella había tenido, y se olvidaba. Es como ella habla en su libro, dice, es como se dice, me entraba por un oído y salía por el otro oído. No terminaba, hasta que un día tuvo un encuentro con Dios y le dijo, piensa lo que piensas. Y ella en el libro cuenta que la reflexión que ella tiene es que ella se iba a su casa y así como recibía la palabra de Dios, se le iba por el otro oído y llegaba a la casa y pensaba en cosas que no le edificaban para nada. Y aún tanto así que cuenta en el libro que ella tenía pensamientos que eran mentiras de Satanás y aún eran pensamientos de que no le servían para nada. No tenían sentido pensar en eso.
Y lo que ella hace es, en un momento, pensar en lo que ella estaba pensando. Y se pregunta, ¿por qué pienso en lo que estoy pensando? Y ahí se empezó a meter en la palabra de Dios, se empezó a traer un estudio para ella, a comprender lo que la palabra de Dios dice para ella. Y Josué 1:8, ¿qué dice? Y le voy a pedir a Juan que lo diga fuerte y claro, ¿sí? Josué 1:8 dice: fuerte, fuerte, porque no se escucha. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que haga conforme a todo lo que está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nadie escuchó nada. No tengas vergüenza, es tu voz, nadie te está mirando. ¿Ven? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces hará prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Amén. Amén. Son promesas de Dios, que si nosotros meditamos en la ley del Señor de día y de noche, Él hará prosperar nuestro camino. Él hará prosperar nuestro camino. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios trae éxito. Ahora dígame, no me lo diga, no quiero que me lo diga, pero usted sabe cuánto. Dígame, no me lo diga, no es tipo como Cantinflas, ¿no? Algo así. Pero no me lo diga, usted tiene que saber cuánto tiempo pasa meditando en la palabra de Dios, en los consejos de Dios, en las afirmaciones que Dios tiene para usted, y usted me va a dar el resultado de prosperidad en su vida. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, que pensemos en lo que estamos pensando. ¿Sí? Piensa en lo que piensas. Es muy importante. La meditación produce mucho si nosotros le prestamos atención. Si nosotros realmente la recordamos, si la meditamos, si la memorizamos, si la aplicamos en el momento justo, porque cuando todo está mal, todo está triste, todo está mal, ahí nos viene Filipenses 4:13, todo lo puede, alguien viene o alguien nos recuerda, o el Espíritu Santo nos recuerda esa palabra. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Por qué estás diciendo que no podés? ¿Por qué decir que no podés? ¿Por qué decir que no van a salir adelante? ¿Por qué pensás así? Es que Satanás, te cuenta esta mujer, me ha engañado por muchas veces, por muchos años. Me ha mentido tanto que yo he creído más las mentiras de Satanás y he creído menos la palabra de Dios. Y Satanás ha logrado meterse en mi pensamiento y ha logrado controlar mi vida porque dice ella, estaba controlando mi pensamiento. ¿Sí? Si Satanás logra controlar tu vida es porque logró controlar tu pensamiento. Ahora, si logramos que el Espíritu de Dios controle nuestros pensamientos, ¿quién controla nuestra vida? Es Dios, por medio de sus pensamientos. Tanto es así que nos ama, tanto es así que quiere que haya victoria, tanto es así que nos dice que meditemos en su palabra, que recordemos de día y de noche, que estemos en su palabra. Tanto es así para que podamos tener victoria, ya no nos domine más la mente antigua, la vieja manera de pensar. ¿Sí? Dice esta mujer, el diablo estaba controlando mi vida porque estaba controlando mis pensamientos. Dice ella, necesitaba cambiar mi forma de pensar. Este libro me agarró más que la Biblia. Dice, necesitaba cambiar mi forma de pensar. Mi mente era un desastre, dice esta mujer. Iba a la iglesia y había hecho por años, lo que dije recién, ¿verdad? Que por años escuchaba la palabra de Dios por un oído y salía por el otro. No aplicaba lo que la palabra de Dios decía. No le estaba poniendo atención a la palabra de Dios. Por consiguiente, dice esta mujer, no recibía de vuelta ninguna virtud ni sabiduría que la palabra de Dios tiene para nosotros. No recibía, porque no le estaba prestando atención.
Era ir a la iglesia, era servir a Dios, qué hay que hacer, cuánto hay que hacer, qué día hay que venir, pero no escuchaba lo que Dios me decía que tenía que hacer. Hasta que escuché, piensa lo que piensas. Le dijo clarito, piensa lo que piensas. Ahí empezó el estudio ferviente, se metió y encontró que el campo de batalla, como lo hemos hablado hace 2 miércoles atrás, es la mente. Si nosotros peleamos en ese campo de batalla, la lucha con la palabra de Dios, vamos a comprender cómo vamos a ganarle a todos esos pensamientos que están diciéndonos que no podemos, que no vamos a cambiar, que cualquier cosa que se venga no vamos a poder lograrlo, o que tenemos pensamientos que no sabemos ni por qué pensamos. No sabemos. Esto es como esta mujer, se encontró por años yendo a la iglesia y no sabía que tenía pensamientos que ni siquiera le servían para nada. No le servían para nada. Ni siquiera, claro, era un demonio que me tenía atrapado en mi mente y me decía que no iba a salir. No, ella dice, pensaba con cosas que no tenían sentido. Hasta que entendí que tengo que saber lo que estoy pensando. Cuando yo entiendo y aclaro mis pensamientos, mi vida cambia. ¿Sí? Y ella agrega un poquito más de la palabra de Dios y dice que el salmista, en el Salmo 48:9, él dice, recordaba, cambiaba cuando él estaba en depresión, porque David fue un hombre perseguido, un hombre que conquistó, pero un hombre que fue perseguido, después por la envidia se tuvo que esconder y un montón de cosas le sucedieron, que él dice que David pensaba en las cosas que Dios les había dicho anteriormente, en las promesas. Él meditaba en las sombras de sus manos y así vencía la depresión, y así vencía el desánimo, así vencía esas cosas que no nos permiten cambiar, esas cosas que nos dejan atrapados un poquito en nuestra mente y que muchas veces no sabemos por qué pensar. Y ahora él dice, piensa lo que piensa. Filipenses 4:8, y terminamos aquí, dice, por lo demás, hermano, en todo esto pensar. Si hay virtud alguna, en esto pensar. En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno, en esto pensar. Y ahí nos preguntamos nosotros, ¿por qué me cuesta tanto pensar así? ¿Por qué me cuesta tanto pensar que soy victorioso en Dios? ¿Por qué me cuesta tanto ver y pensar en las cosas que Dios dice sobre mí? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no pienso como debo pensar? ¿Qué me pasa? Esta mujer en ese gran libro cuenta que ella tuvo que empezar a meterse en la palabra de Dios y a comprender que ahora en su mente tenía que morar más la palabra de Dios, meditar más en ella, creerle más. Cuanto más yo me meto en ella, más virtud recibo de ella. Si hoy nos vamos con este título, vamos a tener victoria. Piensa en lo que piensas. Piensa en lo que piensas. ¿Por qué piensas lo que piensas? Agregaríamos hoy. ¿Por qué pienso lo que pienso? Porque hay esas cosas en mi mente y no están las promesas de Dios. No le doy tiempo, no le doy bolilla. Me olvido enseguida. Me voy de aquí, me entra por un oído, me sale por el otro. Satanás logra mentirme. No olvidemos que Él nos manda dardos de fuego y nosotros le creemos más a esas cosas que lo que dice la palabra de Dios. Somos salvos, somos salvos. Nadie te va a robar la salvación. Aceptaste a Cristo, aceptaste lo que Él hizo por ti. Bien, la sangre de Cristo te dio redención. Ahora, para tener victoria, para ser próspero, para tener una transformación, debo de saber cómo pienso. Debo de saber cuáles son mis pensamientos. Debo de saber cómo aclarar esos pensamientos. Debo de saber cómo rendirme a Cristo y decirle, en tu nombre voy a hacer. En tu nombre voy a ir y voy a hacer lo que tú dices. Voy a salir de acá, si es un 5%, piensa en lo que piensas, tu vida va a cambiar. Amén, iglesia. Quiere Dios que nuestras vidas sean prósperas. Quiere Dios que nos pongamos a la orilla de un río, meditando en su palabra de día y de noche. Probemos. Pruebe si no tendrá éxito. Probemos.
Si no tenemos éxito, ahí sí le caemos con todo a Dios. Hacemos piquete. ¿Por qué no? ¿Sí o no? Pero esto es seguro, yo estoy seguro que más nosotros nos metemos en la palabra de Dios, esto es clarísimo. Nuestras vidas cambian, nuestras vidas son prósperas, nuestras vidas son bendición, nuestras vidas se ven las puertas abiertas, le creemos a Él, hay vida, hay transformación, hay gozo, hay libertad, hay sanidad, en Él lo hay. Y hoy le creemos. Yo estoy confiando que algo va a pasar. Amén. Que hoy nuestras vidas van a cambiar porque por el título, piensa en lo que piensa. Trae una revelación, eso profundo, de saber que es muy importante saber en lo que estamos pensando. Es muy importante. Me voy de aquí ahora y estoy con mi familia, estoy con aquel que no cree, con aquella que no cree nada. Pero ¿cuáles son mis pensamientos? Cuido mis pensamientos. De no odiar, de no tener rencor, de no rechazar, de no menospreciar a nadie, de no pensar de que no voy a salir adelante, no, ¿quién me va a llamar? ¿Quién va a creer en mí? No, ¿quién? No. Se terminó. Ahora sí creo. Ahora sí creo. Las cosas van a salir. Voy a cambiar. Tengo prosperidad. Le creo a Dios. Dios va a hacer la obra. Dios es mi Padre. Él me cuida, Él me ama, Él me ayuda. Medito en Él, medito en su palabra. Hay vida, hay transformación, hay gozo, hay esperanza. Hay todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén.